Muy buenos días a todos, un placer saludarlos. Nos disculpamos por el pequeñito retraso, tuvimos unos temas técnicos. Esto es en vivo, como siempre nos gusta destacar, pero estamos muy contentos de estar aquí hoy. Gracias al apoyo de, el grupo AFD y la iniciativa Adaptation, con todo el apoyo técnico y logístico del equipo de México CO2, que son los consultores que nos han ayudado a poner este panel a la altura que se necesita para comprometer al sector privado y, por supuesto, a las instituciones vinculadas, como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es la que yo represento, el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, que representa a Sara, y aunque en este panel no tenemos representantes del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, pues también es parte de la iniciativa Adaptation y su implementación en la República Dominicana. Nosotros hemos puesto mucho empeño en la organización de este foro y bueno, hoy vamos a conversar sobre las oportunidades de mercado en la República Dominicana y es por ello que están con nosotros Sara González, que es asesora de Relaciones Internacionales del Consejo Nacional para el Cambio Climático, y el señor Ramón Ovidio Sánchez, que es nuestro coordinador técnico y especialista en uso de suelo y agricultura y bosques del programa Red Plus que apoya el Banco Mundial en la República Dominicana, aunque estamos en su fase final. Pasando a la institucionalización de este mecanismo como manda la Convención de Cambio Climático. Entonces, vamos a tener unas preguntas que son las que yo voy a formular. Luego le pasaré los turnos a Ramón Ovidio y a Sara para que puedan conversar. Y al final vamos a tener espacio para preguntas y respuestas que el equipo de México CO2 que nos acompaña nos pasará a través del Q&A que tiene la aplicación de Zoom. Entonces, yo sin más voy a pasar en aras del tiempo a las preguntas para que entremos en materia. Y bueno, la primera pregunta está dirigida en específico a Sara, pero pueden sentirse en toda la libertad de opinar ambos para que tengamos un ambiente un poquito más como de camaradería e intercambio. Y va así. Es sobre la estructuración de la meta de la República Dominicana y cuáles son los instrumentos de política considerados en nuestra Constitución nacionalmente determinada, NDC o NDC por sus siglas en inglés, para el cumplimiento de las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Muchísimas gracias, Natalie. Bienvenidos a todos. Y también un saludo especial al colega Ramón, que nos acompaña hoy como contraparte del precioso proyecto Red del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Muchísimas gracias también, como esta es la primera vez que tomo el piso, el espacio de la conversación. Muchísimas gracias también a los colegas de México CO2 que han hecho todo esto posible. A la AFD, por supuesto, a Expertise France y también a los colegas del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que como bien dijo Natalie, no están representados en este panel, pero sí están representados porque han sido parte del proceso completo. En cuanto, Natalie, muchísimas gracias por tu pregunta. En cuanto a la estructuración de la meta de la NDC, siempre es bueno recordar, primero que todo, que la meta de la NDC nuestra es una meta no solamente de mitigación. La NDC nuestra, a diferencia de la mayoría de países similares a nosotros en el sentido socioeconómico y geográfico, incluye la parte de adaptación, incluye la parte de acción por el empoderamiento climático y también incluye la parte de gobernanza. Eso es bueno siempre resaltarlo. En cuanto a la meta de mitigación específicamente, la NDC tiene un 27% de reducción de emisiones establecidos. Los instrumentos de políticas públicas que se tomaron en consideración para llegar a esta conclusión de esa reducción estimada de un 27%,
son el Plan de Desarrollo Económico Compatible con el Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional, la Política Nacional de Cambio Climático y obviamente la contribución nacionalmente determinada a nivel de intención, o sea, la INDC, por sus siglas en inglés. Sin embargo, para tomar acción de cómo vamos a llegar al cumplimiento de estas metas, la NDC contempla instrumentos de financiamiento verde, de cooperación internacional y de alianzas público-privadas. Un poquito más adelante, sé que vamos a conversar más a detalle acerca de esos instrumentos específicos que ha determinado la NDC para poder llegar a esa meta del 27%, que también tenemos que destacar que está dividida en un 20% condicionado a la cooperación internacional, un 5% que es con apoyo del sector privado y un 2% que es más que nada inversión pública. Espero que eso haya respondido la pregunta y un poquito más adelante hablaremos de otros instrumentos. Sí, gracias, Sara. Es importante destacar, porque nuestros espectadores se podrán preguntar cuál es la relevancia de en un panel de oportunidades de mercado en la República Dominicana, pues planteemos de manera inicial lo que está establecido en la NDC cuando lo mencionamos tanto. Y es precisamente porque este es el marco de reducción de emisiones y de ahí, pues, la necesidad de ver cuáles son las oportunidades para reducir emisiones y con cuáles instrumentos. En este caso, pues uno de esos instrumentos que estamos proponiendo a través de esa base, que es la NDC, es precisamente el mercado. Y de ahí es que viene como la relevancia de esta pregunta. De ahí entonces voy a agregar, preguntarte que si la contribución nacionalmente determinada Parece que hay un problemita técnico con el internet de Natalie, pero me parece, no sé si regresó. Como dice Natalie, esto es en vivo. Bueno, Sí, Sara, nosotros te vemos con un poquito de delay y como frisadita, pero vemos a Ramón bien y yo creo que estoy bien. Sí, también les confirmamos, Sara, Natalie, nos vemos y escuchamos muy bien. Muchas gracias. súper bien, muchísimas Adelante, Sara. gracias. Ok, para entrar un poquito en los instrumentos de mercado que establece la NDC o lo que dice la NDC acerca de los instrumentos de mercado e intercambio de reducción de emisiones y cómo eso puede ayudarnos a llegar a la meta establecida que hemos conversado hace un momento. En el sentido de la NDC, no contempla como tal un mecanismo de mercado para la contribución a las metas de reducción de emisiones. Sin embargo, lo que sí hace es impulsar y apoyar el diseño de un mercado nacional de reducción de emisiones, de intercambio de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En la República Dominicana, cabe destacar que es líder en temas de mecanismo de desarrollo limpio a nivel de Caribe. Realmente tenemos de todos los países la mayor cantidad de mecanismos de desarrollo limpio registrados, y esto es algo que nosotros hemos también tomado en consideración para establecer cómo podemos realmente acceder a un mercado a nivel nacional, a un mercado de carbono a nivel nacional. En el mecanismo anterior, que es el mecanismo de desarrollo limpio, que cumplió ya su último periodo en el 2020, la contribución que se hacía no se podía añadir o no podía aplicar a nivel nacional, al intercambio, no habilitaba el intercambio a nivel nacional de reducciones certificadas de emisiones. Sin embargo, ahora cuando vemos la parte de la transición del mecanismo de desarrollo limpio a lo que va a ser el mecanismo determinado por el artículo 6 en su párrafo 4 del Acuerdo de París, vemos que en este caso
ya la Junta del Mecanismo de Desarrollo Limpio y lo que va a ser la transición del mismo, sí habilita esta oportunidad, habilita la oportunidad de que ese mecanismo del 6.4 sí pueda aportar a la primera contribución nacionalmente determinada, siempre y cuando los proyectos que se registren bajo ese mecanismo sean del periodo del 2013 al 2020. Esto nosotros no podíamos tenerlo en cuenta aún cuando estábamos realizando la NDC actualizada y mejorada, porque todavía no se habían tomado esas decisiones. Sin embargo, ahora, aunque la NDC no contempla directamente ese mercado de carbono para apoyar al cumplimiento de las metas, ahora sí se abre la puerta. Y como sí deja la NDC abierta la oportunidad también de formular y diseñar un mercado nacional de carbono, pues realmente de parte de todos nosotros haremos todo lo posible para que realmente el mercado de carbono a nivel nacional pueda apoyarnos a cumplir esas metas de reducción. Gracias, Sara. Interesantísimo. La verdad es que la República Dominicana, yo me he expresado todos estos días que ha llegado la hora, que ha llegado el momento, y es porque el sector privado de la República Dominicana está muy comprometido. Sin embargo, nos hemos quedado un poquito rezagados en la responsabilidad social corporativa, que aunque no está mal, pues todavía no nos sirve para nivelar esa reducción de emisiones que necesitamos. Es por ello que a mí me emociona muchísimo que a través de la finalización del libro de reglas del Acuerdo de París, donde tuve la oportunidad de ser negociadora líder por la República Dominicana, pues ya podamos abrir el paso. Ya tenemos muchos arreglos institucionales, tenemos un marco habilitante importante en el país y es el momento para desarrollar este tipo de proyectos, no solamente en la parte de energías renovables, sino en temas de otras tecnologías de energía y vienen muchas oportunidades para el país. Así que gracias por esa aclaración. La idea es que nosotros podamos robustecer lo que el Estado Dominicano tiene para ofrecer para los inversores. Entonces, desde tu punto de vista, Sara, ¿cuáles son los avances que como gobierno tenemos con la introducción al precio de carbono en la República Dominicana? Y muy importante también el tema de la fijación del precio de carbono, porque realmente ese es, y cuando hablamos de mercado, ese es el principio de todo. En la República Dominicana, y también vale destacar que con el apoyo de México CO2 específicamente, hemos realizado algunos ejercicios para determinar cuáles instrumentos de fijación de precio de carbono serían los más convenientes y los más aceptados tanto por el sector público como por el sector privado, y también la viabilidad de estos. Específicamente, hemos considerado el tema de impuestos al carbono. Realmente esa parte fue y ha sido la que ha tenido menos acogida, sobre todo por parte del sector privado. Ha tenido un nivel, si no me equivoco, de acogida media por parte del sector público. También hemos considerado el tema de, obviamente, el sistema de comercio de emisiones, que es al que nos estamos refiriendo en su mayoría aquí en este foro, que es uno de los que ha tenido más acogida, tanto por el sector público como por el sector privado, y también por consideraciones técnicas. También hemos visto la posibilidad de crear un instrumento híbrido, o sea, sistema de emisiones, de intercambio de emisiones, con también un tema de impuestos al carbono, y hemos considerado un instrumento que, si bien a veces nos trae un poquito de confusión, porque lo podemos fácilmente confundir con un bono de carbono, es el tema de la emisión de bonos verdes o de certificados verdes, que en el país ya por otras partes también se está viendo con el proyecto de taxonomía verde, que es de la Superintendencia del Mercado de Valores, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En ese sentido, los que han tenido más acogida han sido tanto el mercado de carbono, o sea, el sistema de intercambio de emisiones, como los
certificados verdes. Por lo tanto, en el país hemos seguido haciendo esfuerzos para poder establecer los escenarios ideales para que esos mecanismos florezcan y estén al alcance del sector privado sobre todo, que es el que esperamos que se beneficie de los mecanismos de financiamiento para poder impulsar la acción climática. Así que podríamos hablar muchísimo, pero me voy a detener ahí porque sé que el tiempo apremia. Gracias, Sara. Pues sí, yo creo que ya nos has respondido incluso parte de las otras preguntas que teníamos, que van un poquito orientadas a los instrumentos que estamos considerando como país para poner a disposición del sector privado, al igual que la consideración del esquema de funcionamiento para los mecanismos. No sé si quieres abundar un poquito sobre esto último, pero antes de ello, me voy a permitir mencionar que justo en esta semana también tuvimos la primera sesión del proyecto de precio social de carbono en países seleccionados de Latinoamérica, con una capacitación específica para la República Dominicana a través del equipo de evaluación de proyectos de la Dirección General de Inversión Pública, del MEPID, con apoyo del NDC Partnership, y tuvimos el primer encuentro para incorporar en los costos de emisiones de gases de efecto invernadero las externalidades negativas de los impactos del cambio climático. Ahí también estuvimos acompañados por ustedes desde el Consejo y también por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. No sé si nuestros colegas que nos acompañan como participantes saben que la República Dominicana también tiene un impuesto al carbono en los combustibles, el cual es grabado cada vez que nosotros echamos gasolina. En buen dominicano es un 2%, y esto también entra, aunque no ha llegado todavía la cuenta específica de carbono, pues entra en el sistema de reducción. Tenemos que fiscalizarlo y contabilizarlo. Y a mí siempre me gusta mencionar que la Estrategia Nacional de Desarrollo pues tiene la única cuota de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que tiene el país establecida por ley, y que también fiscaliza el MEPID, y desde el Ministerio del Medio Ambiente pues nosotros proveemos cómo vamos en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, porque sin un sistema de monitoreo, verificación y reporte robusto, entonces todos estos mecanismos se caen, y de ahí su importancia. Entonces, para cerrar con Sara, voy a preguntarte, Sara, tu consideración como experta en esta materia sobre el esquema de funcionamiento de las oportunidades del mecanismo de mercado. Sí, muchísimas gracias, Natalie. Gracias también por completar esa parte. Es muy importante, sobre todo el tema de que creo que muy poca gente en República Dominicana efectivamente sabe que sí hay un impuesto al carbono a través del pago de la placa, de la primera placa de los vehículos. En ese sentido, en cuanto al esquema, realmente las próximas fases que vamos a llevar a cabo es precisamente la parte de gobernanza, o sea, la determinación de roles y los actores claves que deben jugar un papel principal en cuanto al mercado y al establecimiento de la estructura del mercado de intercambio de emisión, de reducción de emisiones. En ese sentido, siempre es bueno mencionar que el sector financiero juega una parte muy importante, aparte de nosotros que siempre hemos impulsado estos temas desde la parte más técnica y un poco más de política pública. Sin embargo, en esta ocasión sí se han considerado instituciones como la Superintendencia del Mercado de Valores, como el Ministerio de Hacienda, el Banco Central y otros que rigen la parte de política monetaria y de mercados específicamente en la República Dominicana. Luego de lo que ya conversamos, de la evaluación que se hizo de los instrumentos, de los diferentes instrumentos que se pueden implementar, pues ya esa es la parte que va, y esa es la parte que ahora mismo nos atañe a nosotros, y con el acompañamiento obviamente de ustedes, del sector privado y de todos los que están interesados en jugar un rol clave en el establecimiento del mercado. Así que muchísimas gracias, Natalie. Muchas gracias, Sara. Pues yo
voy a pasar ahora con un tema que es muy especial para mí. Y cuando digo especial es porque es el tema que me introdujo luego del cambio climático en términos amplios. El tema de bosques o reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por degradación y deforestación de bosques fue el tema que me introdujo a los mercados, a la parte del mercado de carbono, de pagos por resultados y por eso tiene un valor muy especial para mí porque además mientras estuve trabajando fuera del país, pues eso me permitió evolucionar en mi conocimiento de las opciones de mercado existentes a través de los registros y demás, y también de todas las oportunidades que nosotros tenemos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y luchar contra el cambio climático, aunque se vea muy a largo plazo, a través de soluciones basadas en la naturaleza, como es el caso de los bosques. Tenemos al señor Ramón Ovidio Sánchez, que es, como dije anteriormente, el coordinador técnico del programa Red Plus, que está ya pasando a ser el mecanismo Red Plus de la República Dominicana. Y lo primero que le voy a preguntar, ya dejando de manera muy evidente, claro que para mí Red es muy especial, preguntarle para nuestros participantes cómo se concibió el programa Red en nuestro país y en específico el proyecto apoyado por el Banco Mundial. Gracias. Las iniciativas de Red en República Dominicana datan desde las iniciativas, los primeros pasos, desde el 2010. Formalmente el gobierno dominicano hizo todos los esfuerzos para entrar a formar parte de este mecanismo de reducción de emisiones proveniente de la deforestación, la degradación de los bosques. En pocas palabras, cuando hablamos de un proyecto Red, lo que queremos enfatizar es que se haga el mejor uso posible de los bosques, tratando de evitar que se pierdan, que se deforesten, tratando de evitar de que se deterioren, se degraden y buscando cada día una mayor, un aumento de la cobertura forestal y a su vez aumentando las reservas de carbono en la República Dominicana. Así inicia esto y el financiamiento, los primeros financiamientos para preparar al país para entrar en este sistema de comercio de emisiones fue con el apoyo de la GIZ, junto con la integración, sistema de integración centroamericana, que República Dominicana forma parte. Ahí se tuvieron los primeros recursos para comenzar a estudiar, a ver cuáles son las potencialidades, crear las condiciones mínimas para que el país pudiera iniciar esto. Luego, el país entró también a formar parte de los países que están recibiendo recursos para prepararse en todo lo que tiene que ver con reducción de emisiones provenientes de la deforestación y la degradación de los bosques, entrando en un acuerdo formal con el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, y junto con el Banco Mundial, que es quien actúa como ente fiduciario digamos, de ese esfuerzo. Entonces, en pocas palabras, el mecanismo Red está aprobado por la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, pero los recursos para implementar todo esto no estaba claro. Entonces, un grupo de países conformaron lo que se llama el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques de manera espontánea para preparar, para crear las condiciones, los estudios básicos y que los países pudieran irse preparando y fortaleciendo sus capacidades para poder entrar formalmente a lo que tiene que ver con estos sistemas de comercio de emisiones. Excelente, gracias Ramón. Sí,
Para nosotros es muy importante que hemos sido parte de todo este proceso, incluso desde antes del año, antes del año 2010, aunque ya algunos países tenían avances, pues la República Dominicana se embarcó en esa preparación a la que usted hace referencia y tuvimos la oportunidad pues de pasarnos casi 10 años tratando de darle forma a lo que hoy tenemos como el primer instrumento de mercado y de registro en específico con enfoque en pagos de resultado por un servicio que nos provee la naturaleza, que en este caso son los bosques. Entonces, Ramón, a eso le voy a agregar que nos exhiba un poquito cómo se definió la línea base para todo lo que usted nos acaba de explicar, o sea, después que ya entramos de manera formal al Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques. Sí, obviamente en este asunto de comercio, de negociaciones, de negociaciones que tienen que ver con las emisiones, un aspecto fundamental es crear las bases de una manera lo más robusta y clara posible para que se hagan las cosas lo más transparente y sobre todo que se diga cómo se estableció un nivel de referencia. Un nivel de referencia es, pocas palabras, la línea base. ¿Cuál es la situación actual que está emitiendo República Dominicana con el uso de la tierra que bien o mal le está dando a sus recursos forestales? ¿Y cuál es la proyección que se tiene con respecto a eso? Y incluyendo también las posibilidades de las intervenciones. Entonces, existen estándares dependiendo de con quién se esté negociando estas emisiones, y hay que seguir protocolos muy estrictos, metodologías estandarizadas, y así se establecen las líneas bases de lo que es el nivel de referencia forestal y el nivel de referencia de las emisiones. Nosotros aquí seguimos la metodología aprobada tanto por el Banco Mundial como por el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, porque esa metodología es la misma que se va a utilizar luego para ver los resultados de las actividades llevadas a cabo. Es decir, que esto es bastante riguroso. Cada mercado y cada, digamos, estándar, si un estándar voluntario, por ejemplo, tiene sus propias metodologías de cómo llevar a cabo estos, y son exigencias de cómo establecer esa línea base con respecto a lo que es el nivel de referencia de lo que está emitiendo y hacia dónde vamos con las acciones en el país. Excelente, sí, el nivel de referencia es uno de los documentos más importantes si nosotros queremos tener pagos por resultados. Tal como Ramón explicó, es uno de los documentos que nosotros nos hemos comprometido ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático para validar que nosotros podemos tener en efecto pago por resultado a través de ese sistema de registro. Nosotros ahora mismo estamos enmarcados en el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques del Banco Mundial. Sin embargo, la idea es que luego de cumplir con nuestros compromisos con el banco, podamos abrir este marco a todo el empresariado, tanto nacional como internacional, que tiene mucho interés de manera específica en el tema de los bosques por ser, como ya he mencionado varias ocasiones, una de las soluciones basadas en la naturaleza que la convención se está haciendo eco. El paquete de decisiones de Red Plus está listo desde el año 2019 y nosotros, además de eso, tenemos la oportunidad de mejorar ese nivel de referencia en un anexo técnico en los reportes bienales que a partir del 2023 serán reportes que deben presentarse en el marco de transparencia de la República Dominicana. Entonces, Ramón, en ese orden, luego de que nosotros presentamos o nos embarcamos a preparar todos estos reportes, ¿cuáles son los principales detonantes de deforestación en la República Dominicana o drivers, como mejor se le conoce?
Mira, la República Dominicana ha venido estudiando, haciendo un análisis de la deforestación, tomando en cuenta, preguntándonos qué causa, cuáles son las causas, cuáles son los drivers, cuáles son las razones, qué motiva que haya perturbación y destrucción y pérdida de los bosques en la República Dominicana. Entonces, teníamos estudios previos, pero ahora con los fondos de preparación para red, se hizo un estudio mucho más profundo, un estudio mucho más abarcador, con más análisis, incluyendo, podemos ver ahí por provincia, a nivel de provincia, cuáles son las provincias que han perdido bosque en los últimos tantos años. Entonces se llegó a un estudio mucho más exhaustivo que lo que teníamos y salieron cosas que estaban previstas, pero se reafirmaron. Y hubo otros hallazgos, por ejemplo, esos detalles a nivel de provincia, a nivel de región, cuál es la provincia, las regiones, los tipos de bosques que han sido más afectados. Y ha salido, por ejemplo, que la ganadería extensiva es una de los motores, de las causas que conlleva degradación y pérdida de los bosques. La agricultura migratoria también y la propia comercial, porque entendamos que tenemos un país con recursos de tierra bastante limitados. Entonces hay mucha presión por el uso de la tierra. Necesitamos desarrollar el país. A medida que aumenta la población, aumentan las demandas de servicios. Entonces, hay mucha presión por el uso de la tierra y hay que tratar de hacer el mejor uso posible de los recursos para buscando evitar lo más que se pueda la pérdida de los bosques y la degradación de los bosques. Entonces, en resumen, la ganadería comercial, el avance de la frontera ganadera y el avance de la frontera agrícola son uno de los drivers principales. Ahora bien, entendiendo esto, tenemos entonces que proponernos acciones de país para ser más eficientes en el uso de la tierra dedicada a esos dos grandes renglones. Por ejemplo, tratar de que la agricultura sea más eficiente en menor área, que no tengamos que seguir extendiendo la expansión agrícola, sino que sigamos produciendo la misma cantidad o mayor cantidad por hectárea, por tarea, con nuevas tecnologías, respetando obviamente las condiciones ambientales y sociales, porque es una de las condiciones fundamentales para lo que tiene que ver con red. Asimismo, la ganadería, tratar de hacer estos sistemas mucho más eficientes. En República Dominicana se ha contemplado también trabajar con el café bajo sombra y el cacao bajo sombra, porque si bien es cierto que no son sistemas de bosque puro, pero juegan un rol extremadamente importante en la captación de CO2 y en la mitigación del cambio climático. Asimismo, son rubros muy importantes en términos económicos, en términos sociales. ¿Cuántas familias viven, dependen de estos cultivos? Asimismo, incorporarle, por ejemplo, en la ganadería, un componente arbóreo en lo que tiene para tratar de que se contribuya a la mitigación, a la reducción de emisiones y a la vez que sirvan de alimentación al ganado y también de mejorar las condiciones ambientales propias. Muchas gracias, Ramón. En efecto, red pareciera el mecanismo perfecto, pero todavía a los países les falta mucha voluntad para destinar el financiamiento que se necesita para que los reservorios de carbono y la absorción de carbono pues pueda llegar al nivel en que podamos balancear. Justo nosotros preparamos un material súper interesante que también le podemos compartir por acá sobre el informe del IPCC con enfoque de adaptación, donde conversamos de estas soluciones que tenemos y cómo estos mecanismos
de mercado, de pago por resultados, se supone que nos deben brindar una solución al cambio climático. Al fin y al cabo, los bosques tienen diversidad de servicios y de ahí entonces viene mi próxima pregunta para Ramón. ¿Cuáles son las diferentes palancas de mitigación que se consideran dentro de REDD y en específico el programa que firmamos con el Banco Mundial? Sí, el Programa Nacional de Reducción de Emisiones provenientes de la deforestación y la degradación de los bosques, abreviado Programa REDD para simplificarlo, está estructurado para trabajar en 3 lineamientos fundamentales a nivel de país. Uno es tratar de armonizar las políticas públicas en torno al uso del suelo, en torno a las políticas de uso de la tierra en la República Dominicana. En pocas palabras, estamos tratando de avanzar más y mejorar lo que tenemos acerca de la armonización del uso de la tierra, es decir, un plan de ordenamiento territorial, por ejemplo, llegar, cuáles son las vocaciones que tienen cada una de las zonas del país y proponernos esto. Otro tiene que ver con el fortalecimiento y la armonización también a nivel organizacional, las instituciones, tratar de alinearnos lo más posible para que el esfuerzo que haga uno no vaya en detrimento o que otro lo opaque y no logremos los resultados. Y obviamente otro tiene que ver con fomentar esos modelos considerados exitosos que contribuyen a disminuir la pérdida de los bosques, a la degradación de los bosques, aumentar la cobertura forestal y aumentar los reservorios de carbono del país. Para esto se ha concebido trabajar con lo que le denominamos entidades ejecutoras. Por ejemplo, una de ellas tiene que ver, obviamente, la reforestación con el Viceministerio de Recursos Forestales, la conservación de las áreas protegidas del país, junto con el Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad, trabajar con el fomento de los cafetales bajo sombra con Indocafé, y ellos a su vez van a trabajar con todas las asociaciones y los involucrados, trabajar con el Ministerio de Agricultura en lo que tiene que ver con el Departamento de Cacao para fomentar el cultivo de cacao bajo sombra, trabajar con ganadería y con la leche para fomentar la arborización de las fincas ganaderas, trabajar con asociaciones que tienen que ver con el desarrollo forestal del país, aprovechar los recursos sin llegar a deteriorarlos, mantener. Creo que esas son las que, si se me ha quedado alguna, bueno, pero en esencia, esos son los lineamientos que estamos pensando llevar a cabo y que están plasmados y que ya han iniciado. Ya han iniciado porque nosotros ya se firmó el acuerdo de pago por reducción de emisiones con el banco y el fondo. No sé si quieren, podemos seguir ahí con respecto a lo que implica esto, lo del ERPA y los periodos de reporte, la cantidad de emisiones que nos hemos comprometido a reducir. No sé, si quiere podemos seguir ahí o si tiene alguna pregunta específica para ese tópico, como tú prefieras, Natalia. Gracias, Ramón. En efecto, nosotros tenemos una última pregunta, básicamente para cerrar. Disculpa, Natalie, por cuestiones de tiempo tenemos que pasar al siguiente panel. Sin embargo, les agradecemos muchísimo su participación, Sara, Natalie y Ramón, y les esperamos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted. Hasta pronto, gracias. Gracias a todos por participar.